Estamos comenzando un nuevo trimestre de estudios y nuestro tema de este trimestre es la carta de Pablo a los Efesios. Y pues de todas las cartas que Pablo escribió, creo que Efesios es una de las que mejor se aplica a los tiempos que estamos viviendo. Así que no perdamos más tiempo, es hora de comenzar el primer estudio de un nuevo trimestre de estudio de la palabra de Dios. Muy bienvenida, querida amiga y querido amigo, aquí a mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Estamos comenzando un nuevo trimestre y el tema general de este trimestre es la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a entender detalles de esta carta. Esta lección nos va a ayudar a entender mucho de los detalles escondidos o de los detalles que por veces pasamos así desapercibidos al hacer una lectura rápida de esa carta. El autor de esta lección es un profesor de teología en nuestra Universidad de Walla Walla, que está al noreste de Estados Unidos, y nos va a llevar por un viaje muy interesante entendiendo cada detalle de esa carta. Si es tan amable, antes de comenzarnos, por favor, saque tiempo para suscribirse al canal y todo eso nos ayuda a seguir creando y seguir produciendo más material para usted. Se da cuenta que en este trimestre también estamos comenzando un nuevo escenario que era antiguo, pues lo rehicimos y vamos a comenzar a trabajar desde aquí ahora, siempre con 2 cámaras para poder atenderlos a ustedes todos de manera más interesante, que esta señal le pueda llegar de una manera más atractiva también a usted. ¿Le parece así? El título de la lección de esta semana es Pablo y los Efesios. Y pues nada mejor que comenzar este estudio leyendo la palabra de Dios con el verso para memorizar y usted puede acompañar en pantalla. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que llegando el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1, los versos 9 y 10. La carta del apóstol Pablo a los Efesios tiene un propósito muy claro. Ellos están desanimando en la fe, ellos están perdiendo las ganas de seguir adelante, porque las batallas han sido tantas, ha habido tanta dificultad, han tenido tantas luchas. Pablo llegó a ir 3 veces a estar con los Efesios y por una de esas veces estuvo algunos años intentando fortalecer a la iglesia que comenzaba en Efeso y también a los feligreses que eran nuevos en la fe y eran nuevos en la fe en una ciudad muy grande, muy próspera, ¿no? Pablo a los Efesios les hablaba mucho de la centricidad de Cristo en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque la ciudad de Éfeso era una ciudad muy próspera, muy rica, de adoración pagana muy fuerte. Artemisa o Diana, como algunos la llaman, era la diosa de la ciudad y los cultos prestados a ella eran reconocidos casi que mundialmente. Habían muchas personas que viajaban hasta Éfeso para visitar el templo de Diana, de Artemisa, porque era un monumento muy hermoso, muy bien estructurado, muy bien construido. Incluso ese templo llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pablo escribe esa carta a los Efesios porque después de 3 visitas ellos comenzaron a sentirse desmotivados y desanimados, como que perdiendo un poquito el enfoque. Y por eso me pareció muy actual el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Porque vivimos tiempos así, ¿sabes?
Vivimos tiempos de idolatría, donde las personas no que adoran a Diana o Artemisa o cualquier otro ídolo de los tiempos bíblicos, pero la idolatría del ego, del yo, de mis ganas, de mi opinión, de lo que yo prefiero, lo que yo quiero, yo creo que nunca ha sido tan grande como en nuestros días, en especial con el ascenso de los medios sociales. Todo el mundo se encuentra alguien a quien idolatrar. Y en el afán de la vida, en la correría, en la búsqueda desenfrenada por likes o por sentido, pues por veces nos desanimamos de seguir lo que de verdad importa. Querido, en esta vida poca cosa es importante. En esta vida poca cosa es importante. Tener salud, cuidar a su familia, crecer como ser humano. Pero vivimos en un mundo tan lleno de vanidad, donde las personas andan persiguiendo ilusiones, donde las personas buscan ser famosas por el simple hecho de lucir diferente de lo que son. Nunca fue, creo, tan importante tener una buena escala de valores. Y esa escala de valores comienza cuando yo entiendo que lo primero en mi vida tiene que ser Dios. Y cuando yo tengo a Dios en primer lugar, todas las otras cosas serán añadidas naturalmente. Cuando yo pongo cualquier otra cosa, por buena que sea, adelante de Dios, pues yo naturalmente tendré dificultades y naturalmente voy a sufrir. Así que el estudio de este trimestre será un estudio muy bueno y muy propio para todos nosotros. Quiero invitarlo a usted a seguir acompañando cada uno de estos estudios que te ayudará a tener una visión muy amplia y muy próspera de ese increíble libro, de esa increíble carta que es la carta de Pablo a los Efesios. Como les dije ya algunas veces, vivimos un mundo sumamente idólatra. La egolatría, yo hablo mucho de eso, la egolatría se ha transformado en la principal idolatría de nuestros días. Todo el mundo quiere encontrar algo de relevancia en esta locura, en esta selva, en esta Babilonia que son los medios sociales, ¿no? Date cuenta de una cosa, las fotos que ves publicadas, cada una de ellas fue pensada. Son rarísimas las fotos que no hayan sido pensadas, estudiadas. Porque queremos mostrar al mundo algo que de verdad no existe, que no somos. Perseguimos esa efemeridad de ser algo pues, que no somos. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque la lección de domingo, Pablo se presenta, ¿no?, como evangelista, como apóstol. Esa era su identidad, su misión era su identidad. Eso era lo que él era. Tanto así que en casi todas, si no en casi todas las cartas del apóstol Pablo, él se presenta como apóstol. Porque esa es toda la identificación que él necesita. Pasa que no todo el mundo entendió así. La lección del día domingo va a contar la historia de estos 7 exorcistas que intentaron sacar demonios usando el nombre de Pablo y de Jesús. Pablo, en los tiempos que vivió en Éfeso, hizo muchos milagros, y la gente quería seguirlo de todas las maneras porque veía los milagros. Así es la vida de mucha gente. Solamente quieren seguir a Cristo por los milagros, por las cosas de las que pueden ganar de Cristo, por las bendiciones que les pueden llegar. Y querida amiga, querido amigo, no hay nada más vacío que una fe que se basa en el provecho que yo puedo sacar de esa fe. Yo no sigo a Cristo para sacar provecho de Cristo. Yo sigo a Cristo porque Él me llena, Él me completa, Él me da un sentido. Y comúnmente nuestro sentido se encuentra en nuestra capacidad de servir a nuestro prójimo. Por eso la historia de estos 7 exorcistas es un gran llamado que la palabra de Dios nos hace a nuestra humillación
y a nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Mucha gente hoy día está usando de la fe para sacar provecho. Mi querido, la fe no existe para eso. La fe existe para servir, para ayudar, para ser la extensión del brazo de Dios a una humanidad sin rumbo y completamente vacía. Por favor, recuerde siempre esto. El Evangelio es para la bendición de otros. Yo me acerco a Cristo no solamente para mi bendición será una consecuencia, pero yo me acerco a Cristo no para sacar provecho, y sí para recibir de Él algo que yo puedo hacer llegar a las demás personas. Por eso la esencia de la vida cristiana es siempre y siempre será el servicio. La lección del día domingo cuenta la historia de estos 7 exorcistas que intentaron hacer milagros con el objetivo de hacerse famosos y no pudieron, porque el Evangelio no se da a esas cosas. Pablo hizo lo que hizo, impactó y hizo milagros y transformó la vida de miles de personas, no para recibir gloria ninguna a él. Él siguió presentándose a él mismo como apóstol, porque él sabía que todo eso venía de las manos de Dios. Y cuando tengamos esa conciencia más clara, yo creo que nuestra vida y en especial nuestro viaje religioso será mucho, pero mucho más feliz. En esta primera lección estamos hablando mucho del libro de Hechos, porque ahí es donde están registradas las historias bajo la pluma de Lucas. Están registradas las historias de lo que le pasó a los efesios mientras Pablo estuvo ahí, o cosas que pasaron después de que Pablo había pasado por allá. Y una de esas historias está en Hechos, el capítulo 19. Yo le invito después a sacar tiempo y leer toda esa porción de la palabra de Dios. En Hechos 19, los comerciantes de la ciudad pues se molestaron con el mensaje, con la gente del camino, como eran conocidos los cristianos en esos tiempos, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos comenzaron a darse cuenta de que el mensaje de ellos estaba afectando algo muy importante. El mensaje del cristianismo estaba afectando algo muy importante de los comerciantes, que era su habilidad de ganar dinero al vender productos. Como la gente venía a hacer turismo en el templo de Diana, se vendían muchos productos ahí. Entonces la gente, que era impactada por el mensaje de Cristo, dejaba de comprar esos productos, y ellos comenzaron a temer de que eso fuera a poner en riesgo la economía de una ciudad muy grande. Los estudiosos llegan a decir que Éfeso tenía más de 250,000 habitantes para los tiempos de Pablo. Ahora, ¿cómo eso tiene que ver con nuestra vida hoy día? Bueno, eso tiene que ver con nuestra vida hoy día, porque así como en los tiempos de los efesios, así como en los tiempos que Pablo escribió esa carta, nuestro mensaje sigue impopular. Es impopular predicar el cristianismo, porque el cristianismo se basa en amor, en misericordia, en sumisión. Mientras el mundo predica la ganancia, muchas veces la violencia, muchas veces el odio. Además de eso, el cristianismo bíblico predica las tradiciones y las buenas costumbres familiares, por ejemplo. Nosotros predicamos la solidez familiar, donde hay hombre y mujer y nada más, donde hay papá y mamá y hijos y hijas. Esa es la estructura familiar predicada en la palabra de Dios. Pero este mensaje se ha tornado sumamente impopular en un mundo que trata de empujar a comenzar en nuestros niños agendas sumamente pecaminosas. El mensaje de la palabra de Dios es impopular en un mundo muy liberal, un mundo sin reglas, un mundo donde la opinión de uno vale por veces, parece valer más que la verdad. Por eso esta carta es muy interesante y este estudio será muy bueno. La historia que se presenta en día lunes es la historia de ¿qué?
los comerciantes llevaron los líderes del cristianismo al teatro y los apretaron ahí y comenzaron a casi que una inquisición en ese teatro. Para esos entonces, ese teatro, dicen algunos estudiosos, que llegaba a recibir 25,000 personas. No sabemos si el teatro estaba lleno o vacío, pero sabemos que había un buen grupo de personas y que por algunas horas estuvieron cantando el nombre de Diana, la diosa de los efesios. Querido, es muy importante que nunca te olvides lo que te voy a decir ahora. El mensaje de la cruz es un mensaje impopular, pero nadie nunca perdió por predicar la verdad, por predicar el mensaje de la cruz, por predicar el mensaje de la salvación. No, la Biblia no es un libro que defiende agendas liberales, jamás será. La Biblia es muy clara en lo que dice. Al mismo tiempo, la Biblia no es un libro para salir condenando a aquellos que yo creo que se están portando mal, aunque yo tenga razón a la luz de la Biblia. La Biblia no es un libro de condenación, la Biblia es un libro de salvación. Y encontrar ese balance será muy importante en los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que aprender a amar al pecador sin lugar a duda, pero tenemos también que saber mantenernos firmes a la verdad, aunque todo mundo diga que esa verdad ya no es tan verdad. ¿Me hago entender? Por eso esta carta me parece muy especial. Lo que pasó en el teatro en los tiempos de los Efesios es una muy buena lección de lo que nos puede venir a pasar a nosotros mientras seguimos predicando la palabra de Dios. Jamás se apene de predicar la palabra de Dios, jamás deje de predicar la palabra de Dios, porque hay bendición en predicar la verdad. Pero recuerde, la verdad siempre es para restauración, nunca es para látigo, para ofensa y para humillación. Si encontramos ese balance, la verdad brillará y atraerá a muchos a los pies de la cruz. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió una carta? Bueno, creemos que Pablo escribió la carta a los Efesios cuando estaba en el cárcel. La lección trae una cronología de la relación de Pablo con los Efesios. Y usted puede acompañar en pantalla esa cronología. Dice de esta manera: en 52 después de Cristo, Pablo hace una breve visita a Éfeso. Eso se encuentra en Hechos 18, de los versos 18 a 21. En el año 53 al año 56, en un ministerio de 3 años, Pablo vivió en la ciudad de Éfeso. Eso se encuentra en Hechos 19, 1 a 21. Y es en ese tiempo que Pablo redacta la primera carta a los Corintios. En el año 57, estando en Mileto, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso. Eso se encuentra en Hechos el capítulo 20. Y por fin, en el año 62 después de Cristo, Pablo redacta su carta a los Efesios, probablemente desde su confinamiento en Roma. Ahora, ¿por qué Pablo escribió esa carta? La intención de Pablo era de que esa carta fuese leída en las iglesias hogares. Había en los Efesios muchas iglesias hogares, hermanos que tenían su pequeña iglesia en su casa. No eran grupos pequeños como nosotros los conocemos hoy día. Mucha gente va a decir, ven, ahí está el origen de los grupos pequeños. No es grupo pequeño como nosotros lo conocemos hoy día, ¿está bien? Eran iglesias que se hacían en casas, que tenían sus púlpitos. Era la manera por la cual se comenzó la predicación del evangelio, donde había un predicador en una casa y las personas asistían a eso. Ahora, eso no invalida lo bueno que es tener grupos pequeños en nuestras iglesias, ¿está bien? Solamente a título de curiosidad,
Por veces encontramos gente diciendo, así comenzaron los grupos pequeños en los tiempos apostólicos, y eso pues no es correcto afirmar eso. Pero vuelvo a repetir, los grupos pequeños son cosas muy buenas. Elena White habló sobre el trabajo en grupos pequeños y la bendición que eso sería. Y creo que vale la pena. En las iglesias donde estuve, tuvimos grupos pequeños donde fui pastor y siempre ha sido una gran bendición. La lección del día martes va a hablar un poquito sobre la estructura que encontramos en la carta de Pablo a los Efesios. Por favor, una vez más, acompañe en pantalla qué es lo que dice esa carta, esa estructura de la carta de Pablo, para que usted pueda tener una idea general de cómo será no solamente la lectura de la carta, y sí también nuestro estudio en el trimestre. Por favor, acompañe eso en pantalla. Son 13 puntos de división. Primero, saludo inicial, después viene una bendición introductoria, y aún en el capítulo 1, la oración para que los creyentes reciban sabiduría de Cristo. Ya entrando al capítulo 2, una vez muertos espiritualmente, ahora exaltados con Cristo. También aún en el capítulo 2, Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y gentiles, que era una de las luchas que había en los tiempos apostólicos. Entrando al capítulo 3, Pablo como predicador de Cristo a los gentiles. También vemos en el capítulo 3 Pablo orando para que los creyentes experimentaran el amor de Cristo. En Efesios el capítulo 4, Pablo habla de conservar la unidad de la iglesia inspirada por el Espíritu. Así también en capítulo 4 Pablo admonesta para que anden en vida nueva y fomenten la unidad. En el capítulo 5 Pablo los invita a andar en amor y sabiduría, y también de que practiquen una vida moldeada con Cristo en el hogar cristiano. En Efesios 6, que es el último capítulo, dice para que se mantengan unidos y presenta a la iglesia como el ejército de Dios, y termina con los saludos finales. Durante este trimestre nosotros vamos a ver cada uno de estos detalles, ¿está bien? Y estoy seguro que este viaje por la carta a los Efesios nos ayudará un montón en nuestro crecimiento espiritual. Una de las curiosidades bíblicas es saber quiénes fueron los autores de los libros, ¿no? Por ejemplo, el libro de Esther, ¿quién lo escribió? El libro de Ruth, ¿quién lo escribió? Tenemos varios salmos que tampoco tenemos información de quién los escribió. La carta a los hebreos, creemos que fue Pablo que escribió la carta, aunque no tenemos seguridad ni ninguna identificación en la Biblia de quién escribió la carta a los hebreos. Ahora, la carta a los Efesios, Pablo firma vez tras vez esa carta. Hay por lo menos 4 locales en la carta donde Pablo se identifica como el autor de la carta a los Efesios, aunque críticos de la Biblia, aunque algunos eruditos nieguen que esa carta haya sido escrita por manos de Pablo. ¿Por qué? Pues hay muchas explicaciones para eso. Ahora, hay algo importante en la identificación de Pablo con esta carta, que es el hecho de su encarcelamiento. Como les dije al comienzo, Pablo escribió esa carta desde la cárcel. Y al hacer eso, lo hace no porque pues no tenía quien escribir, no. Él escribe esa carta sabedor de qué es lo que está pasando en Éfeso. Ellos estaban desanimados en la fe. La iglesia poco a poco se estaba desanimando. La feligresía se estaba desanimando. Las pruebas y las tentaciones los estaban ahogando. Y estaba haciendo que muchos volvieran a su vida antigua. Y es entonces que Pablo manda una carta desde la cárcel para mostrar que es posible ser un seguidor de Cristo aún en medio de la dificultad. Y querido, quizá ese sea el gran mensaje de la lección de esta semana. Seguir a Cristo no es una cuestión de que todo esté bien. Seguir a Cristo no es algo que yo hago porque estoy feliz y en paz. Seguir a Cristo no es algo que yo hago porque el sol está brillando todo el tiempo. No, yo sigo a Cristo porque yo sé que necesito estar en Él.
Cuando los días están buenos, para recordarme que todo que es bueno vino de sus manos. Y cuando los días están malos, para recordarme que aun los días malos no tienen poder para derrotar a aquel que está en Cristo. Seguir a Cristo, en otras palabras, es la única manera de enfrentarme a la vida, tanto buena cuanto mala, seguro de que todo viene de las manos de Dios. Y Pablo toma el tiempo de enseñar eso a los efesios. Querida amiga, querido amigo, por favor recuerde lo que le voy a decir. Seguir a Cristo no es fácil, seguir a Cristo no es la cosa más sencilla del mundo, pero es bueno, ¿sabes? Tener seguridad en el corazón, tener paz, tener tranquilidad, tener en nuestra vida la certeza de que todo estará bien por las manos poderosas de nuestro Dios. ¿Cómo es bueno tener esa seguridad? Y yo quisiera animarlo a usted hoy día a seguir avanzando en esa seguridad, en esa certeza de que yo puedo confiar. En la Biblia vemos muchos escritores de la Biblia, pero en todas las páginas de la Biblia nos damos cuenta de que hay un único autor, y ese autor es nuestro Dios, que es no solamente el autor de la Biblia, pero también el autor de nuestra fe y de nuestra esperanza. Aférrate a esta esperanza. Unidad. Cuando digo esa palabra, unidad, ¿qué es lo que te viene a la mente? Unidad no es uniformidad. Unidad es tener un mismo objetivo. Eso no quiere decir que lo vamos a alcanzar de la misma manera. Si yo quiero una iglesia unida, tengo que tener en mente de que esa unidad no puede estar basada en nada más sino en Cristo. Lo que nos une es Cristo. Lo que nos mantiene trabajando juntos es Cristo. Es por eso que algunos tienen mucha dificultad en entender que podemos tener los mismos principios con costumbres diferentes. Que podemos guardar el sábado como iglesia mundial, pero eso no quiere decir que el país A guarde el sábado exactamente de la misma manera que el país B, y que el hecho de que sean diferentes sea malo. Hace unos cuantos días estaba contestando la carta de una persona que me decía: pastor, es que en mi país se guarda el sábado de una manera así, y ahora estoy en otro país y no acepto que no guarden el sábado como se guardaba en mi país. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos que entender que unidad no es que todos hagamos la misma cosa de la misma manera. Eso no desmerece el sábado, eso no descalifica la guarda del sábado. Eso no quiere decir que el país A es más guardador del sábado que el país B. Unidad, gente, es Cristo y no las cosas que yo hago. Pablo a los Efesios usa la expresión en Cristo por lo menos 30 veces. Eso da un promedio de 5 veces en cada capítulo, mostrando que todo lo que ellos hacen es porque están en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, yo tengo la capacidad de entender de que queremos ir al mismo lugar y podemos tomar caminos diferentes, y no hay prejuicio de la santidad de la Biblia en eso. Podemos guardar el sábado y quizá yo lo entienda de una manera y usted lo entienda de otra manera, pero ambos queremos guardar el sábado y ambos lo estamos guardando. Porque nuestra unidad no está en no lavar trastes el día sábado, nuestra unidad está en Cristo, el Señor del sábado.
¿Se da cuenta? El sábado es el día de Dios, el sábado es el sello de Dios, el sábado es el memorial de la creación, todos los nombres que quisiéramos darle al sábado. Pero eso no quiere decir que lo guardamos de la misma manera en todos los rincones del mundo. Eso no es unidad, eso será uniformidad. Dios nunca nos pidió eso. Pablo muestra en la carta que es un mensaje cristocéntrico, donde Cristo es el centro. Si Cristo es el centro y estamos todos en Cristo, estamos en unidad. Aunque cantemos diferente, aunque hablemos diferente, aunque nos vistamos diferente, estamos en unidad. Y querida gente, eso es tan bueno, ¿sabes? Vivir la unidad de Cristo, vivir la unidad del Salvador, vivir la unidad de la libertad que hay en Cristo. Al leer la carta a los Efesios, y una vez más le recomiendo, antes de avanzar por los otros estudios, sacar tiempo para leer la carta a los Efesios. Usted verá las infindables bendiciones que va a encontrar al hacer esta lectura. Y la principal de ellas, creo yo, es entender un poquito más de la belleza de la unidad que tenemos en el Señor Jesucristo. La lección de este trimestre es muy importante porque el mundo que vivimos hoy día se asemeja mucho al tiempo de los Efesios. La mundanalidad, ¿sabe? La idolatría, las creencias populares, por veces dictaban la vida de la población de manera asustadora. La introducción del Evangelio a los Efesios fue algo muy interesante y muy importante porque les ayudó a ver de que la vida es mucho más que sencillamente vivir lo que tenemos ahí, de que vivir las informaciones del día a día, que vivir lo mismo de lo mismo, no. La introducción del Evangelio a los Efesios fue un aire de esperanza que se dio a ese pueblo, se dio a esa gente. Querida amiga, querido amigo, el Evangelio tiene el mismo poder en nuestra vida hoy día, de darnos esa paz, esa tranquilidad, de llenar nuestro corazón de alegría, de paz, de esperanza en un mundo sin esperanza, en un mundo sin, ¿sabes?, sin rumbo, un mundo lleno de mentiras, lleno de noticias inventadas. Uno puede agarrar la palabra de Dios y encontrar seguridad. ¿Cómo es bueno avanzar la vida con la seguridad de la palabra de Dios? Querida amiga y querido amigo, quiero invitarlo a que dedique tiempo al estudio de este trimestre. Estoy seguro que le va a hacer muy bien y entender los detalles que podemos encontrar en el libro de Efesios nos ayudará mucho en nuestro crecimiento espiritual. Por favor, haga planes de estar todas las semanas acompañando este estudio. Estoy seguro que será de mucha bendición para su vida y usted crecerá una barbaridad en su caminada con el Señor Jesucristo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que la mano poderosa de Dios los bendiga y los guarde siempre. Y nos vemos en los próximos estudios. Chao.